Demagogia, no, pura son datos que demagogia. ignoras. Ustedes legalizaron la sobrerepresentación con los tribunales. Morena se ganó, sobrerepresentó. Morena ganó con las reglas que ustedes Morena pusieron. está sobrerepresentada Y ahorita con las reglas que puso el PRI va en decadencia. Representantes de Morena, he de decir que como oposición de manera externa a estar a un partido político, también me incomoda Alejandro Moreno, muchísimo. Él no me parece ni cerca lo que representa un ciudadano, no me parece ni cerca que sea justo, ni moral, ni jurídicamente hablando, que él esté en la lista número 9 Yo te voy a decir que representa actualmente una voz opositora al régimen que sería aplaudido si se hubiera cedido en las reformas constitucionales. No, sería aplaudido si tuviera ese lugar ganándose el voto de la gente. Así sería aplaudido. Se ha puesto él en sus propias listas. Se ha puesto él en su propia lista. Que lo ganó. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política, la vocera del impresentable Alejandro Moreno, alias Jalito, el presidente del partido del PRI, de lo que queda del PRI, salió muy tiznada en esta mesa de debates porque le restregaron que a Alejandro Moreno solamente le importan que él elija a los plurinominales, que tenga fuero y que maneje el dinero y que también tenga impunidad. De ese tamaño el cinismo de la vocera del PRI. Vamos a ver, amigos y amigas, así le respondieron en esta mesa de debates que quedó muy tiznada. Lo vemos y lo comentamos. Pero implica muchísimo. México necesita una reforma en materia electoral. Natalia, minuto y medio. Yo creo que sí, y a ver, sí hay que ser muy responsables en decir, habrá que ver la iniciativa y cómo venga, ¿no? De estas pinceladas que nos dieron a conocer. Creo que sí se necesita una reforma electoral. Todas las leyes y todo el sistema y el andamiaje que tenemos institucional necesita mejorar y las reformas son las vías para hacer eso. Veo cosas positivas. A mí el tema del financiamiento y de la lana a los partidos políticos que se baje me parece muy bien, siempre y cuando sea proporcional. Hay cosas positivas, insisto, como la falta, o más bien hacer que no se dupliquen los órganos y las funciones de organismos electorales, me parece muy bien. El tema de los pluris, fíjate que la presidenta hace no mucho dijo en una mañanera, y de verdad le aplaudí muchísimo, dijo, pues que no se eliminen los plurinominales, o sea, el punto no es eliminarlos. La presidenta dijo, ¿por qué no los mandamos a todos a la calle y que ganen el voto? Que me parece de las mejores propuestas y que ojalá se hubiera visto reflejada en esta iniciativa, bueno, en estos puntitos que nos dieron, igual sí viene así en la iniciativa. Más o menos así lo plantearon, al menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Que en la Cámara de Diputados, pero mantiene a más de 90 campaña bajo la misma estructura de listas, que es justo el tema que queremos quitar, ¿no? O sea, el tema de las listas, de las cúpulas partidistas, pues las mantienes igual, aunque no sea en los 200 plurinominales. Eso, híjole, me parecía que podíamos lanzar a todos a campaña, mínimo para la formación de listas internas, y ya después, entonces que se vayan a votación, pero que se ganen el voto de la gente. Yo con eso hubiera estado muy cómoda. No me gusta la eliminación de pluris en el Senado. ¿No te gusta la eliminación de pluris en el Senado? Tania Larios, vamos contigo rápidamente. ¿México necesita una reforma en materia electoral? Mira, Juan, yo creo que Morena como gobierno lleva 7 años tratando de impulsar reformas electorales. Recordemos el plan A, el cual no se aprobó, el plan B, que ese lo marcaron inconstitucional, el plan C, que fue según la votación, y ahora esta nueva propuesta electoral. Sin duda sería importante analizar de fondo los retos y las desigualdades que existe en el marco electoral actual para crear un marco más competitivo y justo. Pero lamentablemente veo que la propuesta, lejos de buscar eliminar la sobrerepresentación, de poner el ojo en el financiamiento, como dijo Nat, que es muy importante, en el financiamiento de recursos ilícitos de la delincuencia organizada, en las candidaturas, y lo que pasa, que siempre pasa, que es rebasar los topes de campaña de sobre todo los candidatos a gobernador y a presidentes municipales, no está. Y viendo el momento actual del país, yo creo que hace falta mucho más esforzarnos y fortalecer el tema de la inseguridad, el tema de la economía, pero no necesariamente en este momento una reforma electoral consensada desde el poder y no desde la pluralidad como debe de ser, con la academia, con el Instituto Electoral, con también todos los partidos políticos, porque inclusive los aliados de Morena, el PT y el Verde, se sintieron excluidos. Entonces, rápido, ¿no o sí necesita una reforma electoral hoy México? Sí, pero por supuesto que no la que plantea Morena. Manuel Pedrero. Sí, pero una que no toque a las plurinominales, uno que no toque los privilegios. Es la reacción de la oposición que, debo decirte, me ha tenido fascinado desde la reacción del Partido Acción Nacional diciendo, nosotros no votaremos nada que no involucre que algún partido político que reciba financiamiento del crimen organizado, del narcotráfico, no pierda su registro. En ese caso, el primer partido político en perder el registro bajo esa normativa sería el Partido Acción Nacional, con el narcosecretario de Genaro García Luna. Y luego el PRI dice que cómo van a tocar las plurinominales, cómo es posible que vayan a hacer campaña, que qué es eso. Bueno, para empezar, México tiene una de las democracias más costosas, sin duda, la más cara y la más ineficiente del mundo. Brasil, que nos supera en población y en territorio, tiene elecciones más cortas, más definidas, más económicas y más eficientes. Es voto electrónico, cualquiera que vote en tiempo real se puede enterar en cualquiera de los distritos de Brasil cómo van los resultados electorales. Quieren preservar
el dinero. La Constitución, en cuanto entre la reforma electoral, va a marcar que se le va a quitar el 25%, una cuarta parte de las prerrogativas a los partidos políticos. Es ridículo que en este 2026, que no hay elecciones más que en Coahuila, en un terreno legislativo nada más, se gasten 8,000 millones de pesos para dárselos a los partidos políticos sin tener una sola elección. El PRI nada más va a recibir 1,000 millones de pesos. La caja chica de Alito, eso es lo que no quieren perder. Y Morena 3,000 millones de pesos. De hecho, Morena es el que más dinero pierde. Que los Morena es el que más dinero pierde y es el que propone. Natalia Torres, esta reforma electoral haber sido vigente en las elecciones del 2024, muy difícil tendríamos sentados en curules o en escaños a personajes como Cuauhtémoc Blanco, como Alejandro Moreno, como Sergio Mayer, como Pedro Aces, como también Ricardo Anaya. Adán Augusto. Mira, ¿Qué opinas? Yo lo que opino es que esos impresentables no tienen que estar bajo ninguna circunstancia, pero lo que también tengo claro es que el método de selección nunca ha sido o no ha sido el mejor. Para mí el problema, y lo he dicho en esta mesa, no es que existan los plurinominales, es cómo llegan a ser plurinominales. A mí lo que me gustaría que se garantizara es la representación proporcional. En el Senado, eliminando los pluris, lo que haces es, uno, dejas o pierdes el espejo de la votación nacional. Es decir, si un partido político tiene muchos votos divididos de manera estatal, dejas fuera a los partidos pequeños que no tengan tanta presencia en un solo estado, exacto, y eliminas su porcentaje nacional o su votación nacional. Entonces, sí me interesa mucho más que el Congreso esté más enfocado en la representación de todas las voces, aunque sean minoritarias. Y precisamente por eso critico que en Cámara de Diputados sigamos con poquito menos de 100 diputados bajo esta presentación o estos pincelazos de iniciativa, con las listas de plurinominales, que es de las que nos quejamos. ¿Cómo es lo del mejor perdedor? Eso me parece bien. Ajá, ¿por qué? Eso me parece bien, pero ojo. Teniendo en cuenta el escenario político mexicano, lo que puedes hacer también es generar más mayorías artificiales y que una sola coalición o que una sola fuerza política tenga más presencia. Eso también me preocupa, porque estamos hablando de quienes pueden alterar la Constitución y que no se refleje el escenario de votación nacional, sino que se refleje de manera estatal. Eso me preocupa en el Senado. Entonces, va de nuevo. Yo no entiendo por qué no podemos tener una reforma electoral que modifique el cómo llegan los pluris, que salgan a la calle y que se ganen el voto. Es decir, cómo se deciden quiénes son los candidatos y las candidatas. Claro. Tania Larios, voy contigo. Excelente. Pues yo creo que de fondo sí necesitamos poner atención en quiénes son los que llegan a ser representantes populares, qué clase de diputados son, más allá de cómo son electos. ¿Estás de acuerdo en que el dirigente de tu partido, Alejandro Moreno, haya sido el número 1 en la lista de Pues lo eligió la militancia y es nuestra representación y nuestro derecho. Por supuesto que no. Pero aparte es una persona que ha sido en 1000 veces candidato y es nuestro presidente nacional y es una voz que necesitamos los priistas. Y estoy seguro que si hubiera estado en la boleta, de cualquier forma hubiera ganado. Entonces, así hubo ¿cómo puede muchas estar de acuerdo coaliciones que con Alito y en ganamos. desacuerdo con Adán? Estamos nosotros a favor de que esté nuestro presidente del partido representándonos, claro que sí. Lo que quiere es el Morena, presidente de tu partido, lo que quiere Morena ya es elegir a quienes de la oposición querer, con eso de que ahora quieren que se voten las listas plurinominales, que podría ser interesante, pero las listas plurinominales, los priistas que vayamos a votar, la gente que simpatiza con la oposición también tendría la oportunidad de elegir a los pluris de Morena. Entonces vamos a traer un mecanismo como es el estilo del acordeón que ya fue inaugurado con las falsas elecciones, la burla, el fraude a la elección judicial, donde Morena va a intentar intrometerse a la vida interna de los partidos políticos de oposición para decidir qué pocas voces van a querer escuchar. Tú hiciste una pregunta muy valiosa. Si se pusiera en regla con las elecciones y los resultados pasados de las elecciones del 2024, estas propuestas que dio la presidenta, que es difícil tomarlas serias porque todavía no lo podemos ver realmente, revisar en una iniciativa seria, Morena tendría mayoría calificada de facto. Entonces, esto busca eliminar contrapesos. Y yo una pregunta muy válida. ¿Qué le incomoda a Morena que haya un PREP, que haya un conteo rápido, transparente, actualizado momento a momento para toda la ciudadanía? Yo veo con mucha preocupación que Morena hace todo para regresar a un México que existió con el PRI, un partido hegemónico que fue de los 70. Pues en los 70 es el origen de México. El origen de México, un partido único. Así fue. Manuel Pedrero, el PREP. El PRI no ha entendido que la presidenta Claudia Sheinbaum les ha puesto una trampa, una ratonera. ¿Por qué? Porque si votan a favor de la reforma, van a acelerar el proceso de destrucción del partido. Y si votan en contra de la reforma, la gente se los cobrará en la urna y es muy seguro que no lleguen ni siquiera al 2027. Sobre el PREP le informo a Tania Larios que en este país hay muchas evidencias de que muchas veces el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, sobre todo con Luis Carlos Ugalde, ha utilizado los mecanismos y los algoritmos a través de los hermanos de los candidatos presidenciales, como ocurrió en 2006 con el hermano de Margarita Zavala y del Brando Zavala, quien era el operador de ese famoso PREP. No, son datos que ignoras. De ese famoso PREP que permitió la sobrerepresentación con los tribunales. Morena ganó con las reglas que ustedes pusieron. Está y ahorita con las máximo. reglas que puso el PRI y va en decadencia. Pero aparte, vamos con algo que es interesante. ¿Qué es el tema de las flores? Imagínate, la gente ahora podrá
podrá decidir quién va a ir en las listas, incluso si es pluri. Entonces, supongo que para la próxima elección Tania Larias se presenta en el 2027 y dicen, ¿te gustaría que Tania Larias fuera pluri? A ver, vamos a ver su historial. No, pues se va a Washington DC con cabeza de vaca, faltan las elecciones del Congreso, ¿vas o no? No, pues pero no quiero. Dije que soy la diputada más productiva. Plurinominal. Soy la diputada más productiva del Congreso de la Ciudad de México. No es lo mismo ser productivo que enviar iniciativas a diestra y siniestra y que nos aprueben. Morena tiene diputados que lo único que hacen es sentarse, no pensar y levantar la mano, obedecer ciegamente. Esos no los necesitamos. Pues no por eso la reforma es importante. Yo quiero decir un par de cosas, ¿no? O sea, se ha dicho mucho sobre la mesa y no solamente Manuel, en general, ¿no? Morena ganó con las mismas reglas del PRIAN. Pues sí, pero en las mismas reglas que dijeron que eran injustas. Y lejos de cambiarlas y modificarlas, ¿no? No toca absolutamente nada de sobrerepresentación. Hoy siguen teniendo el 54% de los votos y más del 70%. Eso es sobrerepresentación. Y la reforma no me habla. Todos los partidos, MC, hay 300 distritos en este país. Si yo no vengo aquí a defender a ninguno. No es por defensa, pero es falso. Hay 300 distritos en este país. Es falso que tienen el 54% de los votos y más del 70% de presencia en escaños. Eso es sobrerepresentación. Torres, un minuto. La reforma no me habla ni de sobrerepresentación. No me habla, no resuelve el tema del crimen organizado. Hasta el lunes lo vamos a saber, ¿eh? No hay texto constitucional. Pero solo propusieron. Por eso lo dije desde que empecé esta mesa, Manuel. Esa fue literal, fue el primer comentario que yo lancé al esta mesa. Pero estos pinceladas de reforma no me hablan de sobrerepresentación, no me habla de mejorar mecanismos de democracia directa, no me habla de crimen organizado. A mí me llama mucho la atención cómo queremos hacer mucho más fuerte la democracia, pero candidaturas independientes, arreglarlas, no, para nada. Entonces México está harto del PRI y de los partidos, perfecto, dame candidaturas independientes. No podemos. Ok, bueno, el tema de la consulta, el tema de la iniciativa ciudadana, mejora los mecanismos. Constitucionalmente son inviables. Incluso la revocación de mandato, que además fue una cosa muy política, me estás pidiendo el 40% para ser vinculante, salvo las elecciones de 2018 y 2024, que son anómalas en el sentido de participación ciudadana. Todos los porcentajes de votación de elecciones presidenciales han sido menores al 30%, pero para revocación de mandato me pides el 40%. Oye, no me estás mejorando los mecanismos de democracia directa. Los problemas que realmente tiene la democracia y la representación en este país, no me los tocas, pero sí eliminas a los pluris. Tenían, como en la reforma judicial y como en todo lo que tocan, tienen la oportunidad de hacer las cosas bien y siempre se va. Tania Larios, ¿qué va a hacer el PRI para que en efecto los plurinominales, porque se va a discutir esta iniciativa, llega hasta el lunes en el Congreso, sean representantes populares y no el plurinominal sea un premio o un castigo por lealtad o deslealtad a la cúpula partidista? Porque no nos hagamos. En muchos, no en todos, pero en muchos casos así sucede, es moneda de cambio político. Mira, Juan, yo creo que las personas que somos legisladoras tenemos un compromiso con la gente. A ellos son los a los que les debemos la confianza. Ellos son los que deciden justamente por qué partido político votar y son los que permiten que al día de hoy, como están las reglas, haya representación proporcional con base en el logo por el que votan y del partido al que le dan la confianza para que lo represente. Lamentablemente, y es muy importante decirlo, esta reforma no fortalece los mecanismos democráticos, los debilita. Va a crear más desequilibrios y hacer que exista más sobrerepresentación. Los únicos sobrerepresentados es Morena, el PT y el Verde. Y los únicos subrepresentados somos todos los partidos que no somos partidos del gobierno, que somos el PRI, que somos el PAN o que somos MC. Entonces, esto es una forma de manipular nuevamente y quitar voces que hoy le son muy incómodas al partido en el poder, que lejos de reconocer que es el camino por el que vienen, es el camino que quieren dinamitar para que nadie los cuestione. 30, 40 yo solo quiero hacer un comentario. Así como me incomoda, y lo tengo que decir, así como me incomoda una Dan, así como me incomodan los impresentables de Morena, he de decir que como oposición de manera externa a estar un partido político, también me incomoda Alejandro Moreno, muchísimo. Él no me parece ni cerca lo que representa un ciudadano, no me parece ni cerca que sea justo, ni moral, ni jurídicamente hablando, que él esté en la lista número 9. Yo te voy a decir que representa actualmente una voz opositora al régimen que ¿pero sería aplaudido si se hubiera cedido en las reformas constitucionales. No, sería aplaudido si tuviera ese lugar ganándose el voto de la gente. Así sería aplaudido. Se ha puesto él en sus propias listas. Se ha puesto él en su propia lista. Que lo gane otra vez, entonces ¿cuál es el problema? Te traigo una exclusiva, ya ves que el PRI, un abrazo solidario al pueblo de Cuba. Ya ves que el PRI dice que hay narcoterrorismo en Cuba. No, cierro con esto, tiene bastante que ver. Te traigo una exclusiva de un narcoterrorista. Ve. Pero léelo, al lado de Fidel Castro. Mira, Carlos Salinas de Gortari. Enrique Peña Nieto. No, bueno. Oye, ¿y este jovenazo el quién PRI es? le dio, el gobierno del PRI le dio a Fidel Castro el gran man. Ninguna sorpresa. ¿Este jovenazo quién es? Pues no es primicia. ¿no? Es Alito. No es primicia. Manuel, pero tú hace dos mesas, Manuel, dijiste que la relación con Cuba es indisoluble. Es indisoluble y justamente la presencia ahorita del PRI en lado de traición a Cuba es que los hace hipócritas. Abandonaron la isla y prefirieron Washington Manuel, Nat, gracias por habernos acompañado. Sigue la discusión la próxima semana. Los espero mañana en punto de las 7. Ahí lo tienen, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Alejandro Moreno es impresentable, de verdad, que como hay voceros y voceras que defienden a capa de espadas que Alejandro Moreno elija a sus plurinominales y pueden estar pisoteados, estar debajo de él, pero con tal de que lo sigan idolatrando, puede hacer lo que quiera. Yo siento que debemos exigir que en esta reforma electoral los plurinominales salgan a buscar el voto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo.
Gracias, muchas gracias por su poderoso like. Compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis. Nos vemos pronto. Adiós.